Pues ya en este quinto día precedente a la fiesta de Santo Domingo de Guzmán, el 8 de agosto, mañana, quería hablar un poquito de su muerte y de su sepultura, que contiene un mensaje, y después de nuevo su legado de santidad y el moto de los dominicos, que es Veritas, la verdad, que quiero también decir algo de eso, ¿no? Quizá terminar con la canción que cantan los dominicos después de completas la oración de la noche antes de acostarse, ¿no? Pues entonces en el año 2021, o 12.021, perdón, el santo llevaba tiempo padeciendo de disentería, parece ser alguna enfermedad estomacal o intestinal, y tenía gran fiebre en la tarde del 4 o la madrugada del 5 de agosto. Hizo confesión pública de sus faltas, hizo una confesión general. El testigo de la confesión declaró o dedujo que no había nunca pecado mortalmente y que había conservado intacta la flor de su virginidad, porque el santo mismo había dicho estas palabras, que después se arrepiente por pudor. Hermano, yo he pecado porque hablé de mi virginidad en presencia de mis frailes, lo cual no debía haber hecho. También es memorable, no lo veo aquí en el libro, pero es memorable también una cosa que dijo Santo Domingo. Se confesó una vez de que prefería hablar con las mujeres más jóvenes y bonitas que con otras personas, ¿verdad? Y entonces está por morir fuera de una casa dominicana, y él ruega que lo lleven. Dice: lejos de mí morir en otro lugar que bajo los pies de mis frailes, o ser enterrado en otro lugar que no sean los pies de los frailes. Y entonces dice que lo lleven a una viña. Lo tomaron y lo trasladaron, pero lo llevaron al convento de San Nicolás de Bolonia. Así que estamos en Bolonia, donde él muere, y los frailes reunidos en torno suyo y llorando, etcétera. Y él les dice: yo os seré más útil y provechoso después de la muerte que lo fui en vida, ¿verdad? Y estaban rezando el oficio, encomendando su alma, y él movía los labios, así que rezaba con ellos. Y al pronunciar aquellas palabras: llegad, santos de Dios, corred, ángeles de Dios, para recibir su alma y presentarla ante la mirada del Altísimo, expiró. Y la fecha que nos da la cronología es que murió el 6 de agosto. Así que murió el 6 de agosto, y la fiesta se celebraba el 4 de agosto y ahora se celebra el 8 de agosto. Muy interesante el hecho de que lo entierran de un modo bastante informal y descuidado, ¿verdad? Lo meten debajo de un cemento ahí, donde entraba el agua, y no era un lugar muy digno, ¿verdad? Y ahí permaneció casi 12 años, hasta el 24 de mayo de 2033, cuando trasladaron su cuerpo a el sepulcro que les mostraré de nuevo. Eh, Se lo mostré la última vez, a ver si se lo encuentro
bien pronto el sepulcro que yo pensé que lo tenía puesto y no lo tenía puesto. Eh, el sepulcro de Santo Domingo en Bolonia, que yo hice un viaje expreso para verlo y tomar esta foto, ¿no? Es un sepulcro glorioso, pero fíjense el recuento de lo que pasó. Cuando se hizo la traslación de los restos, apenas roto el duro cemento con palas de hierro, y se hubo levantado con gran dificultad la losa que cubría el sepulcro, salió un perfume tan intenso que superaba todos los aromas y no se parecía a ningún olor natural. Brotaba no solo de los huesos, cenizas y caja, sino también de las manos de cuantos habían tocado esto, durando por muchos días. Así que había permanecido, dice, como adormecida y sin ninguna veneración de santidad, casi por espacio de 12 años, por la negligencia de sus hijos. Esto lo está narrando el sucesor de Santo Domingo en la orden, el Beato Jordán de Sajonia, ¿verdad? Dice que el cuerpo del siervo de Dios quedó expuesto a la intemperie. Así que fue una cosa y el Papa creo que fue el que dijo que deberían de construirle una cosa mucho más gloriosa. 12 años después, dice que el cuerpo de Santo Domingo, que tanto tiempo había estado expuesto a la inclemencia de las lluvias y de los calores, enterrado en un vulgar sepulcro como un cadáver cualquiera, pero que el olor era tremendo y que al contacto con los polvos sagrados, etcétera, se conservaba largo tiempo el aroma. Era tan fuerte y admirable aquel dolor, el olor que era tremendo, ¿no? Entonces lo pusieron en este sepulcro de mármol y que salía, dice aquí el Beato, salía del santo cuerpo un olor maravilloso que pregonaba a todos de modo evidente ser olor de Cristo el Santo. Y aquí voy a referir y a poner el famoso texto de San Pablo en la segunda a los Corintios. Es una imagen muy, muy bella, ¿verdad? Porque los conquistados por los emperadores romanos, etcétera, los paseaban en triunfo, ¿verdad? Y entonces marchaban en carrozas por la ciudad, etcétera, ¿no? Y Pablo dice que da gracias a Dios que nos lleva siempre en su triunfo. Y a nivel en sentido de esta parada de carros y cosas por la ciudad, mostrando vencer una guerra, ¿no? En Cristo. Y por nuestro medio difunde en todas partes el olor de su conocimiento. Pues nosotros somos para Dios el buen olor de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para unos, olor que de la muerte lleva a la muerte. Para los otros, olor que de la vida lleva a la vida. ¿Y quién es capaz para esto? Ciertamente no somos nosotros, como la mayoría que negocian con la palabra de Dios. No, antes bien con sinceridad y como de parte de Dios y delante de Dios hablamos de Cristo. Entonces ahí tienen ese pasaje tan bello de la Sagrada Escritura. Los que vean esto en video es una foto
del cuerpo entero de Domingo con hábito, que yo la tengo pegada precisamente a mi libro de la BAC, que yo les hablaba de la Biblioteca de Autores Cristianos, que creo que ya dejó de existir, pero publicó tantas cosas que todavía se pueden conseguir. Y su lema era Sicucherbus ad fontes, ¿no? Como el siervo anda en busca de agua, así mi alma te anhela a ti, Dios mío, tiene sed de Dios, del Dios vivo, cuando entraré a ver el rostro de Dios. El Salmo 42, ¿no? Y entonces, de nuevo quería repetirle un poquito de su fisionomía espiritual, de nuevo del Beato Jordán de Sajonia. Su ecuanimidad era inalterable, a no ser cuando se turbaba por la compasión y misericordia hacia el prójimo. Eso ya lo vimos de la Sor Cecilia. Durante el día, nadie más accesible y afable que él en su trato con los frailes y acompañantes. Por la noche, nadie tan asiduo a las vigilias y a la oración. Así que él demoraba en llanto, dice, lloraba, tenía un gran don de lágrimas, de llorar. También San Ignacio tenía un gran don de lágrimas, de Loyola, ¿eh? Y dicen que hasta se le dañaron los ojos de llorar tanto, ¿verdad? Los santos tienen este don. Carlos de Foucault nos cuentan que cuando ya Maduro, ya como monje en el desierto, regresa a Francia para estudiar para el sacerdocio, nada más decían, introibo ad altare Dei, entraré al altar de Dios, que es el principio de la misa, y ahí se perdía y tenían que parar porque no podía concentrarse del éxtasis que le venía simplemente oyendo esas palabras de la misa, ¿no? Dice el Beato, era costumbre tan arraigada en él la de pernoctar en la iglesia, que parece haber tenido muy rara vez lecho fijo para descansar. Pasaba pues la noche en oración, perseverando en las vigilias todo el tiempo que podía resistir su frágil cuerpo. Muere a los 51 años, ¿no? Y cuando venía el desfallimiento y el espíritu cansado reclamaba el sueño, entonces descansaba un poco, reclinando la cabeza delante del altar o en algún otro sitio o sobre una piedra, como el patriarca Jacob, para volver de nuevo al fervor del espíritu en la oración. Y en la comida y en la bebida era templadísimo. Así que aquí tenemos estas imágenes de Santo Domingo, ¿verdad? Yo quería hablar un poquito del legado. Aquí, los que vean esto otra vez en video, esta es la capilla donde yo estudié teología, el convento de Villacuapa, en la Ciudad de México, con una cruz muy bonita hecha por un artesano mexicano. Y aquí les muestro una foto de mí con el fraile Gabriel Chico, que en paz descanse, que era muy amigo mío y siempre se carteaba conmigo, yo lo visitaba de vez en cuando y me regaló de su corazón una cruz miniatura, pero no es pequeña, una cruz miniatura de esa misma que mostré ahora como un regalo, y él murió joven, a los 62 o 3 años murió. Les muestro una foto mía en el campo mexicano, en el lugar donde hice el noviciado, Agua Viva, delante de los dos volcanes, el Popocatépetl y el Ixtaccíhuatl. Eran los dos volcanes cubiertos de nieve en esa época casi siempre, ¿no? Pues yo aprendí este amor a la verdad, o lo cultivé mejor en la orden y todavía lo tengo,
ser verdaderos, buscar la verdad, no creer en lo que nos conviene o nos gusta, sino realmente buscar la verdad de Dios. Y les termino recitando lo que cantan, no lo voy a cantar porque no hay tiempo. Luz de la iglesia, doctor de la verdad, ejemplo de paciencia, fulgor de castidad, predicador de la gracia, nos regalaste la fuente de la sabiduría, únenos un día a los santos.